Muy bien, gracias. Bueno, kaixo, egunon. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, desde el inicio de la conocida como crisis del Mediterráneo, en 2015, el Gobierno vasco ha mantenido una actitud propositiva orientada a la transformación y mejora del sistema de recepción y acogida a las personas refugiadas, actitud propositiva principalmente hacia el Gobierno español. En este sentido, desde el Gobierno vasco hemos defendido tres propuestas. Una primera de impulso a los visados humanitarios, que se formuló tras el viaje a Roma en enero de 2017 de una delegación del Gobierno vasco encabezada por el Lehendakari, para conocer de primera mano la experiencia de los corredores humanitarios que está desarrollando la comunidad de San Egidio. Una segunda propuesta de un sistema complementario de refuerzo, propuesta Ausolana 1 ahora, para mejorar la acogida de personas solicitantes de asilo o de protección internacional, que desembocó en la firma de un acuerdo con el Gobierno español, firma que se produjo el 15 de enero de este año, y que ese acuerdo entre los dos gobiernos para el desarrollo de una experiencia piloto en los municipios de Amurrio, Galdakao, Guecho, en su momento Laudio, Portugalete, Tolosa y Zarauz, y en coordinación con CEAR Euskadi, Cruz Roja y el MPDL. Y en tercer lugar, la tercera propuesta, impulsada junto con el ACNUR España para promover la experiencia canadiense de patrocinios comunitarios en Euskadi, que es esta propuesta ha desembocado en un acuerdo que es el que venimos a confirmar hoy aquí. Tras el acuerdo en torno a la propuesta Ausolana 1, en los últimos meses, desde el Gobierno vasco hemos estado trabajando junto con el ACNUR, el Gobierno español, Cáritas Euskadi y la Plataforma de Jesuitas del País Vasco en una segunda experiencia piloto para la puesta en marcha en Euskadi de una experiencia de patrocinio comunitario. El patrocinio comunitario abre la posibilidad a que grupos de ciudadanos y ciudadanas se organicen y asuman voluntariamente el compromiso de hacerse cargo de la acogida e integración de personas refugiadas o solicitantes de protección durante un periodo de tiempo determinado. De este modo, no solo el Estado y las instituciones asumen esta tarea, sino que la sociedad, organizada de diversas maneras, puede participar directamente en un proceso complementario de acogida. Este tipo de programas se enmarcan en el Pacto Mundial para las Personas Refugiadas, un proceso que la Asamblea General de las Naciones Unidas encargó al ACNUR y que está a punto de ser concluido después de extensas consultas a diferentes gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Este Pacto Mundial, entre otras cosas, reconoce la necesidad de buscar y fomentar asociaciones novedosas con actores diferentes para diversificar y ampliar la respuesta a los retos que nos plantea el desplazamiento forzado en el mundo. En un momento en el que sigue aumentando la brecha entre el número de personas refugiadas con necesidades de reasentamiento en terceros países y el número de plazas disponibles, este programa de patrocinio comunitario supone una oportunidad y abre además la posibilidad de canalizar los deseos de la sociedad vasca de ayudar y solidarizarse con aquellas personas que huyen del conflicto, de la persecución, de la guerra o de la persecución en sus países de origen. Y para dar más detalles le paso la palabra a Jonan Fernández. Eskerrik asko, egunon. Joan den astelenean, errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko babesletza komunitarioko proiektu piloto bat abian jartzeko akordioa eman zuen ezagutzera Espainiako gobernuak. Hasierako akordio horren partea gara, ACNUR erakundea, Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza, Euskadiko Cáritas eta Euskadiko Jesuiten plataforma. Babesletza komunitarioak, patrocinio komunitarioa, errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko prozesua kuantitatiboki eta kualitatiboki hobetzea ahalbidetzen du. Horretarako, herritarrak inplikatuz. Herritarrak taldekatu egiten dira eta konpromisoa hartzen dute laguntza ekonomikoa, emozionala edo soziala eskaintzeko ezarritako epe batean zehar normalean urtebetez. Babesletza komunitarioko esperientzia pilotuak bi helburu ditu, kasu hontan, errefuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko eredua garatzea non persona hauek hartzeko eta gizarteratzeko prozesuetan erantzunkizun zuzena onartzen duen gizarteak,
Eta bigarrena, prozesu hauen hobekuntza kualitatiboa ekarriko duten sinergiak eta balio erantzia sortzea. Aldi berean, babesletza komunitarioa Euskadin zein beste komunitate autonomoetan zabaltzeko proiektu handi batean irauli litezken ikaskuntzak eta ondorioak atera nahi dira. Euskadin esperientzia pilotu hau bere lehen fasean gutxi gorabehera nazioarteko babesa duten 20-30 persona onuradunekin egingo da. Persona hauek hartzeko eta gizarteratzeko erantzunkizuna hartzen duten persona hauek babesletza komunitarioko tokian tokiko taldeak deituko ditugu. Gizarte lan hau onartzen duten eta Euskadiko Karitasen eta Euskadiko Jesuiten plataformaren babesa izango duten persona voluntarioen taldeak dira. Gai honetan, Eusko Jaurlaritza gidatzen duen filosofiak bi premisa ditu, lehenbizi konpromiso bat eskatu eta eskaintzea, eta bigarrena erakunde arteko lankidetza eremuak erraztea. Proiektu pilotu hau bi premisa horietan oinarritzen da. Este pasado lunes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, estuvo de visita en Madrid coincidiendo con el 20 aniversario de la creación de ACNUR España, y en el marco de esta celebración mantuvo diversas reuniones ministeriales. Tras el encuentro con Consuelo Rumí, que es la secretaria de Estado de Migraciones, el Gobierno español anunció el acuerdo para la puesta en marcha de un proyecto piloto de patrocinio comunitario para la acogida e integración de personas refugiadas. Formamos parte de este acuerdo inicial el ACNUR, el Gobierno español, el Gobierno vasco, Cáritas de Euskadi y la Plataforma de Jesuitas del País Vasco. La Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados, GRSI por sus siglas en inglés, es una iniciativa impulsada inicialmente por el Gobierno de Canadá con el apoyo de Naciones Unidas para trabajar la promoción del establecimiento y desarrollo de programas de patrocinio comunitario. Desde su lanzamiento, este programa se ha implementado en otros países como Brasil, Argentina, Irlanda, Reino Unido. ¿Qué es el patrocinio comunitario? Bueno, permite mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de personas refugiadas mediante la implicación y autoorganización de ciudadanos y ciudadanas, ONGs u otros grupos interesados como pueden ser entidades religiosas o autoridades locales. A través de estas iniciativas, los ciudadanos y ciudadanas se agrupan y se comprometen a ofrecer apoyo económico, emocional, social, acompañamiento durante un periodo establecido normalmente de un año. Para entendernos, en este momento hay un único sistema de acogida e integración de personas refugiadas o solicitantes de asilo, que es lo que se llama el SAI, Sistema de Acogida e Integración, por el que las personas solicitantes o refugiadas que llegan a España son distribuidas a través de una serie de ONGs que están habilitadas para organizar pisos de acogida, centros de acogida e integración durante un periodo determinado. Bien, el patrocinio comunitario es un planteamiento complementario y diferente que permite que cualquier agrupación de personas o de agrupaciones locales, organizaciones de la sociedad civil, puedan generar un grupo de acogida e integración de personas refugiadas o de solicitantes de asilo. Por poner algún ejemplo, un grupo de trabajadores y trabajadoras de una oficina pueden ponerse de acuerdo en crear un grupo de este estilo. Un grupo de profesores y profesoras de un claustro, un grupo de periodistas de un medio de comunicación, un grupo de amigos y amigas de una cuadrilla, una asociación local del tipo que sea, pueden organizarse y preparar la infraestructura económica, material, etcétera, para favorecer la acogida e integración de una familia de refugiados o de una pareja o de una persona durante un periodo de tiempo que suele ser de un año o un año y medio, poco más o menos. Sirve esta explicación para entender en la práctica lo que supone el patrocinio comunitario. Y esto Canadá lo viene haciendo desde los años 70, con gran éxito, y desde hace unos años el propio Canadá, con la implicación de Naciones Unidas, están queriendo que este modelo se extienda por todo el mundo. Se está extendiendo poco a poco y esta experiencia piloto es el primer paso en el Estado en esa dirección. Esa es la relevancia que tiene esto que estamos anunciando.
El proyecto piloto que tenemos previsto impulsar se dirige a familias que van a ser acogidas en España en el marco de los programas nacionales de reasentamiento. La previsión es que el proyecto piloto se pueda poner en marcha a lo largo del primer semestre de 2019 y eventualmente lo será con personas ya seleccionadas en las misiones realizadas en Turquía y Jordania. Esta experiencia piloto se realizará en la fase inicial con un número abierto de 20-30 personas beneficiarias de protección internacional. Decimos que es un número abierto porque la idea es que se corresponda con 5 familias de entre 4, 6, 7, 8 miembros, por eso el número no es exacto, y que se distribuyan en 5 municipios vascos. Quienes se harán cargo de la responsabilidad de la acogida e integración serán los que hemos denominado como grupos locales de patrocinadores comunitarios. Y para que el desarrollo de la experiencia piloto esté bien respaldado, además del apoyo institucional del Gobierno vasco o de los ayuntamientos respectivos, van a contar también con la implicación y el respaldo, según los municipios, de Cáritas Euskadi o de la Plataforma de Jesuitas del País Vasco. Desde el inicio de la crisis humanitaria en el Mediterráneo, el sistema de acogida e integración de personas refugiadas al que me refería, el SAI, ha dado muestras de, podríamos decir, de insuficiencia, a veces de saturación, a veces de colapso. Era un sistema que estaba previsto para unas llegadas y para unas demandas de solicitudes de asilo muy bajas. A partir del inicio de la crisis, las demandas se multiplican y el sistema está en una situación, podríamos decirlo, por decirlo suavemente, de saturación. Bueno, en este contexto de un cierto agotamiento del sistema y de una necesidad de renovación del sistema y de los sistemas, lo más relevante de esta experiencia piloto es que abre una nueva vía, un nuevo camino para acoger e integrar a personas refugiadas. Es una nueva vía que es diferente, que es alternativa, pero que es complementaria, es decir, que sirve al mismo objetivo, al de poder mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida y la integración de personas refugiadas. Por eso mismo, uno de los objetivos de este pilotaje es extraer aprendizajes y conclusiones que puedan volcarse a un proyecto más amplio de extensión del patrocinio comunitario, tanto en Euskadi como en otras comunidades autónomas, y que pueda asimismo ser presentado como una iniciativa que pudiera replicarse en cualquier otro lugar, incluso en otros lugares de Europa. Tanto Mónica como yo hemos estado ya en varios encuentros europeos explicando el proyecto y la iniciativa que estamos impulsando. Por este mismo motivo, la experiencia piloto seguirá en paralelo un proceso de sistematización y evaluación desde el primer minuto, cuyo encargo asumirá el Gobierno vasco con el asesoramiento de la ACNUR. Es decir, que trataremos de hacer un seguimiento estricto de cómo se desarrolla la experiencia piloto para extraer conclusiones que puedan luego tenerse en cuenta. Y finalmente decir que desde hace años la filosofía que estamos siguiendo en el Gobierno vasco en este tema se asienta en 2 premisas. Primero, pedimos un compromiso a otras instituciones, a otros ámbitos, pero también ofrecemos un compromiso, pedir y ofrecer un compromiso. Y en segundo lugar, generar espacios de colaboración interinstitucional y social, porque creemos que en este ámbito, más que en ningún otro, o al menos tanto como en cualquier otro, se requiere colaborar, cooperar, buscar lo que nos une y abrir desarrollos constructivos. Y este proyecto piloto se asienta en ambas premisas. Bueno, esto era la explicación inicial y ahora estamos a zuen esan eta gaude, edo zen galdera edo. Oraindik ez dago erabat itxita, orain hurrengo pausua da hitzarmen bat sinatzea, hitzarmen hori oso aurreratuta dago, Espainiako gobernuarekin, ACNURrekin, Eusko Jaurlaritza eta baita ere Jesuitak eta Caritasekin. Eta 5 herri horiek aukeratzeko Jesuitasekin eta Caritasekin ondo lotu behar da, zeintzuk diran, eta oraindik ezin dugu esan 100-etik 100 zeintzuk izango dira. Euskadin bakarrin hori da. Lehenengo esperientzia da, Euskadin eta Europan oso gutxi daude. Esan nahi dut, alde hortatik, Europa mailan ere
pioneroak gara, ezta, arlo hortan. Sí, o sea, esta es la primera experiencia de este modelo de patrocinio comunitario, que significa que la sociedad se organiza para acoger y integrar a las personas refugiadas. Es la primera experiencia en el Estado español y es una de las primeras también en el ámbito europeo. Hay proyectos similares en el Reino Unido, también hay alguno en Irlanda, y en Alemania también hay alguno, pero todas están en una fase inicial dentro de una filosofía que apoya a Naciones Unidas y el ACNUR, de abrir esta vía como una metodología que mejore cuantitativa y cualitativamente la acogida de personas refugiadas. Lo vamos a abrir con flexibilidad y con apertura, es decir, que no nos cerramos a nada y la posibilidad de que el proyecto pueda crecer sobre la marcha es factible, pero tenemos que ir paso a paso. Sí, para la experiencia piloto, inicialmente esto está acordado con Cáritas y con jesuitas. Bueno, es el primer paso y queremos que no correr riesgos y que se haga con un respaldo importante, ¿no? Pero más adelante se abrirán otras vías y otras puertas. Pero para la experiencia piloto el proceso es a través de Cáritas y de jesuitas. Sí. O sea, tal vez conviene decir que este proyecto estaba ya muy avanzado y muy consensuado con el anterior gobierno, con el gobierno del Partido Popular. Y prácticamente cuando estaba casi listo para ser suscrito, se produjo el cambio de gobierno y hemos necesitado unos meses pues, para volver a poner cada pieza en su sitio. Entonces sí, está todo muy avanzado y ahora tenemos que cerrar el convenio, que ya digo que está muy avanzado, suscribirlo y ponerlo en marcha. Pero calculamos que desde luego a principios del año que viene lo podremos hacer. Bueno, yo puedo contar cómo funciona en Canadá, que es, digamos, el país inspirador de todo esto, o, por ejemplo, lo que hemos visitado en el Reino Unido, y otra cosa es lo que de momento en la experiencia piloto vamos a hacer, ¿no? Que no son exactamente iguales. A ver, en Canadá, cualquier grupo de personas puede ser una asociación local de apoyo al tercer mundo, o puede ser un grupo de periodistas, o puede ser quien sea. Ese grupo de personas se ponen en contacto con el gobierno y dicen: nosotros queremos acoger a personas refugiadas y tenemos capacidad para acoger a una familia de entre 4 y 6 personas, o tenemos capacidad para acoger a una pareja, o tenemos capacidad para acoger a una única persona, ¿no? Entonces, el gobierno de Canadá le pide a ese grupo que demuestre que tiene solvencia para hacerlo. Y que tiene solvencia para hacerlo quiere decir que tiene recursos económicos para sostener el costo de un piso durante un año y el gasto básico en manutención y el mantenimiento de esa familia. Entonces, ese grupo de voluntarios que se organiza, ¿qué hace? Pues pueden poner a escote un dinero para hacer una bolsa de apoyo. Pueden hacer en su municipio una petición de donaciones a entes privados, empresas, etcétera, para sumar una cantidad de dinero suficiente para implementar el proyecto. Tienen que tener capacidad de buscar un alojamiento para esa unidad que llegue y luego tienen que tener capacidad de acompañarles, es decir, no es traerles y dejarles ahí, sino acompañarles, ayudarles en el aprendizaje del idioma, ayudarles en la búsqueda de alguna salida laboral, de formación, etcétera. Es decir,
hacer durante un año o año y medio lo que sería un proceso de acompañamiento que siempre está supervisado por el Estado para que cumpla unos mínimos y unos estándares básicos, ¿no? Pero en el que la sociedad asume una responsabilidad importante, ¿no? Se autoorganiza y asume una responsabilidad importante. Y en Canadá son miles y miles de las personas que han sido acogidas de esta manera desde, ya digo, desde los años 70. En nuestro caso, en esta experiencia piloto, esos grupos, esos 5 grupos de patrocinadores locales, digamos, van a ser grupos, personas que tienen alguna vinculación con Cáritas o con jesuitas, es decir, que son voluntarios que ya han colaborado históricamente con Cáritas o jesuitas en esos pueblos y que van a organizar su grupo para hacer todo esto, ¿no? Oso ondo, mila esker eta hurrengora arte.